Vamos a continuar con esa actitud de adoración y vamos ahora a proseguir con el estudio de su palabra, celebrando la temporada de Adviento que estamos pasando. Es importante, nos dejamos a nuestros chicos en temporada de Adviento para poder enseñarles a ellos que también son parte de la iglesia y que juntos podemos adorar al Señor, que juntos podemos enseñarnos los unos a los otros y ellos tengan esa participación entre nosotros. Entonces voy a hacer hoy sermón de niños. Vamos a ver si tenemos suficientes niños, pero no importa. Hoy es una mañana blanca, así que ante la mañana blanca vamos a intentar honrar al Señor de esa manera. Chicos, los más pequeños presentes aquí en el cuarto pueden pasar adelante para que tengamos un tiempo juntos. Y los que no son tan chicos también pueden pasar. Vamos a sentarnos aquí en las gradas, David, de este ladito, y yo me voy a sentar aquí. Puedes sentarte aquí. Muy bien, adelante. Adelante. Muy bien, puedes sentarte aquí. ¿Ok? Gracias por estar aquí. Claro que sí, es una bendición. Mira, ven, siéntate. Siéntate conmigo. Perfecto. Muy bien, así. Muy bien. ¿Listos, chicos? Muy bien. Entonces, la semana anterior vimos que Dios había prometido la llegada, el nacimiento de un niño antes de que naciera el niño Jesús. Un niño antes de que naciera el niño Jesús. Y lo prometió. ¿Se acuerdan cuál era el nombre de ese niño? Sí, Juan el Bautista. Y vimos que Juan fue enviado a predicarle a las personas sobre su pecado, a decirles, arrepiéntanse de su pecado. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algo que hicimos la vez pasada para también poder como volver visible por qué Juan vino a hacer eso. Vamos a pedir a contar de 3, ustedes me van a ayudar. Vamos a contar a las 3 y mi hermano Miguel va a pagar al contar 3. ¿Están listos? Sí. ¿Listos? Vamos a contar. 1, 2, 3. ¿Dónde está la oscuridad? Muy bien, ¿dónde está la luz? Muy bien, ¿dónde está la luz que nos importa hoy? Ahí, en la cruz. Entonces Juan vino a predicarle a los que estaban en la oscuridad, todos los seres humanos, dominados y bajo juicio por su pecado. Y vino a decirles que se arrepintieran de su pecado, que lo confesaran delante de Dios, porque Jesús vendría para quitar el pecado de ellos y castigarlo sobre sí mismo. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer, a quitar el pecado de nosotros, a perdonarlo. Lo castigó sobre sí mismo y por eso podemos ser perdonados cuando creemos de que Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Entonces, hoy la historia es sobre ese segundo niño que fue prometido. Hay una historia preciosa en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, que dice que Dios enviaría a un niño que nacería y que ese niño sería el Hijo de Dios. ¿Saben? ¿Qué se necesita para que nazca un niño? Se necesita, ¿cuántas mamás? Una. ¿Y cuántos papás? Uno. Bueno, esa promesa decía que Jesús nacería sin la ayuda de un papá. ¿Ustedes sabían eso? La promesa es de que el niño nacería de una virgen. Entonces el papá no sería necesario. ¿Por qué? Porque si alguien iba a pagar por el perdón de otros, no podía ser un pecador. Un pecador no puede pagar por los pecados de otro pecador. ¿Quién va a morir por ese pecador? Solo alguien sin pecado podía morir por los pecadores. Entonces el papá de este tendría que ser alguien santo, para que entonces ese mismo atributo o característica tuviera el Hijo, santo y sin pecado. Entonces el Espíritu Santo hizo posible, formó a Jesús en el vientre de María.
Y por eso, entonces Jesús sería un hombre, Dios, sin pecado. Totalmente Dios, porque fue formado por el Espíritu Santo. Sin pecado, porque el Espíritu es santo. Jesús era santo, sin pecado. Pero nació del vientre de una virgen. ¿Cómo se llamaba esa virgen? María. Entonces, si fue hijo de María, era un hombre. Dios no puede morir, ¿cierto? Solo los seres humanos morimos. Entonces, por eso María hizo posible, Dios utilizó a María como instrumento para que su hijo pudiera morir. Entonces, creemos que Jesús es todo Dios, todo hombre, y nunca pecó. Y esa es la enseñanza de hoy. El milagro más precioso, la expresión del poder de Dios más preciosa que hemos visto sobre el poder de la tierra. Amén. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Vamos de nuevo a nuestra posición. Vamos a darles un aplauso a los chicos. Muy bien. Ambas promesas que hemos estado estudiando, tanto la de Juan el Bautista como la de llegada de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, son partes de las promesas que tenemos en la palabra de Dios, que Dios cumplió después de haberlas emitido miles de años atrás, las cumplió para la gloria de Dios, cientos de años atrás, perdón. Entonces, hoy venimos siguiendo nuestra temporada de Adviento. Adviento significa preparación para la llegada. Entonces, cuando vamos prendiendo las velitas domingo tras domingo, vamos preparando el camino para prender la del centro, que es la que significa o representa la llegada de la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no está pasando el... Ok, ahora está. Entonces la serie le he llamado cumplimiento porque los cuatro textos que vamos a ver es el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios cumple lo que promete. Prometió a alguien que preparara el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y Él lo cumplió. Prometió la llegada del Salvador del mundo, el Salvador de todo hombre y mujer, y ese Salvador llegó y cumplió su rol. Que toda persona, Dios promete, que confiesa a Cristo como su Señor, como su Salvador, sus pecados le son perdonados para siempre y se vuelve hijo e hija de Dios. Eso Dios lo prometió. Qué precioso es ver que Dios cumpla su palabra. Entonces, hoy quisiera llevarlos por este mismo texto, llevándolos por las distintas ideas que el texto está explicando. Vamos a orar y poner en manos del Señor este ratito. Padre, por favor, guíenos en esta tarde e ilumina el texto, Señor, que podamos ser iluminados por medio de tu Espíritu para alabarte más y más por esta preciosa realidad que has hecho posible para nosotros por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Señor, levanta nuestros espíritus. Señor, trae las buenas nuevas de salvación a cualquiera que las necesite hoy aquí, ya sea que estén allá en casa, a quienes saludamos, Padre, a quienes oramos por, pero también a los que estamos aquí presentes, que hoy, Señor, si alguien es el día de su salvación y de su perdón, que así sea, Padre. Te pedimos para el resto de nosotros que hemos hecho ya nuestra convicción del Evangelio, para que nos edifiques, nos transformes más a la imagen de tu Hijo, mientras celebramos lo que has hecho por nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén. La Navidad y cuando celebramos Adviento en Navidad, no es para orgullosos ni para egoístas. Adviento no puede ser una temporada para el orgulloso. Adviento solamente puede ser una temporada para los humildes, porque son los humildes, los de abajo únicamente, que van a tener tan poco y creerse tan poco que han necesitado el regalo de salvación de Cristo. El orgulloso es autosuficiente. El orgulloso dice: yo puedo solo, no estoy tan malito,
no soy tan necesitado, no tengo que ser salvado tanto. Pero el humilde, el pobre en espíritu, dice: sí, he pecado y mi pecado es enorme y me ha separado. Y es el pobre en el espíritu que abre las manos y recibe la salvación que Cristo vino a ofrecer. Adviento no es para autosuficientes, no es para orgullosos. Adviento es para solo humildes y pobres en el espíritu. Un creyente se debe de marcar como una persona humilde y una persona dependiente, no todo lo contrario. Así que vamos, mis hermanos pobres en espíritu, a celebrar la más preciosa realidad que en Cristo Jesús tenemos, el cumplimiento de su promesa. ¿Y cuál fue la promesa? La promesa es que prometió al niño que sería llamado Emmanuel. Hoy el tema aquí en este texto es de que Emmanuel, Jesús, fue formado en el vientre de una virgen. Y quiero poner eso muy claro. Ahí hay una teología, una doctrina tan importante que es crucial, que para uno ser cristiano puede entender esto. Uno, para poder ser santificado, tiene que poder entender esto. Y uno, para poder celebrar fielmente a Dios, tiene que poder entender lo que esto significa. Que Cristo, que Jesús fue formado en el vientre de una virgen. Entonces, lo primero es que esto significa que Dios cumplió lo que prometió. Dios cumplió lo que prometió. Mira lo que empieza a describir el texto, versículo 26. Y dice: al sexto mes, por sexto mes significa el sexto mes del embarazo de Elizabeth, la prima que la semana anterior vimos estaba embarazada. Cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazada, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea. El ángel Gabriel es el mismo que vino y se le presentó a Zacarías y le anunció el nacimiento de Juan. Gabriel es presentado como un ángel de enorme poder y como uno de los mensajeros de noticias de Dios. Y hoy es presentado doblemente aquí en la narración de acontecimientos tal y como sucedieron, dice Lucas, y aquí hoy delante de María. Y dice que fue de la ciudad de Galilea a una ciudad llamada Nazaret. Esto es un pueblito rural. Esto es como, en vez de llegar a Chicago, en vez de llegar a Cícero, en vez de llegar a Berwyn, se fue allá como a los extremos donde no hay nadie, donde un pueblito muy humilde. Ahí es donde fue y donde habló con María. Ahí era donde residía María, y ese pueblito se llamaba Nazaret. Dice: a una virgen comprometida para casarse. Una virgen es una mujer que no ha tenido relación sexual con ningún hombre. Se ha conservado, se ha reservado para el momento en que en el matrimonio esa intimidad sexual sea traída. Entonces esa es la característica y es súper importante, porque es exactamente lo que Dios prometió, que Jesús nacería de una virgen. El texto sigue diciendo que estaba comprometida para casarse. En un matrimonio judío, el matrimonio tenía 2 etapas. La primera se llamaba compromiso, y en el compromiso era un compromiso legal, donde las personas legalmente quedaban casadas. Podía hacerse desde niñas a partir de los 12 años y quedaban legalmente casadas. Inclusive había una transferencia económica. Se podía decir que el esposo y la esposa eran uno, pero vivían separados durante 1 año. Y después del primer año venía la segunda parte, que se llamaba la consumación del matrimonio, que era cuando se hacía la ceremonia religiosa, cuando se hacía un pacto delante de Dios para este matrimonio. Y ese día, en la ceremonia, el esposo se llevaba a su esposa por primera vez a su casa, y ahí se consumaba el matrimonio. Entonces dice que Jesús, el ángel, vino donde María cuando estaba comprometida, pero todavía no había sido consumado el matrimonio. Entonces ella no había tenido ninguna relación todavía, y Dios envió al ángel a anunciar que de María, sin conocer hombre, nacería el Salvador.
el pasaje sigue describiendo y dice: estaba comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. José, de los descendientes de David, quiere decir que José era un familiar descendiente del rey David. ¿Por qué es esto importante? Por varios asuntos. Voy a llevarlos a dos textos, porque Dios cumple lo que promete. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Emmanuel, el primer pasaje prometido. Miren lo que dice Isaías 7:14. Dice, esto es el profeta Isaías, cientos de años antes del nacimiento, diciendo: por tanto el Señor mismo les dará una señal. ¿Cuál es la señal? Que el Mesías ha venido. La señal era, miren, una virgen, una mujer que no ha conocido hombre de manera física o sexual, concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel, y ese es el nombre de nuestra iglesia, Emmanuel significa Dios está con nosotros. Entonces, cuando le está diciendo Dios está con nosotros, está hablando de que la presencia de Dios estará entre su pueblo. Nosotros podríamos experimentar a Dios en nuestros corazones de manera permanente. Esa era la promesa. Pero aspecto de la promesa era que nacería de una mujer virgen y que ella le pondría por nombre Dios está con nosotros. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque primero, porque nos da claridad, suma claridad, de que cuando Dios promete, Dios cumple. Dios dio tu necesidad más grande y mi necesidad más grande, y Dios prometió y Dios cumplió. Si esa es la necesidad más grande, nuestro pecado, Dios no va a actuar si tenemos necesidades más pequeñas. Por supuesto que sí, de una u otra manera, ya sea porque nos la supla o ya sea porque nos ayude a afrontar las necesidades que estamos pasando. Amén. Ese es nuestro Dios, el Dios de lo imposible. Saben, no había precedente de que una virgen quedara embarazada. Eso no ha pasado en ningún momento antes hasta este momento. Había pasado que mujeres que estaban completamente estériles y que ya tenían una edad tan avanzada, y Dios hacía eso, lo imposible posible, y quedaban embarazadas. Eso sí había precedente. Pero que una virgen quedara embarazada simplemente no es conocido en ninguna parte del texto anterior. Entonces, ahora hay un segundo texto que los quiero llevar para que vean otra preciosa realidad. Pero bueno, este texto tal vez lo voy a llevar en un punto anterior, más adelante. Entonces aquí lo que me interesa es recordarte que Dios vino a estar con nosotros. Dios no podía, escucha muy claramente, Dios no podía estar con nosotros por nuestro pecado. Por eso Jesús vino y nació para quitar nuestro pecado que estorbaba entre nosotros y Dios. Por medio de la fe, Dios quita, paga y castiga el pecado. Se hizo posible por el nacimiento de la luz del mundo, que vino a ser la voluntad de Dios para nuestra salvación. El mayor regalo que el ser humano ha podido y ha podido experimentar. ¿Qué hace, qué genera en ti esta tarde el que Dios cumpla sus promesas siempre? ¿Cómo fortalece tu fe hoy? Trata de responderte a ti mismo esa pregunta. Si Dios siempre cumple, si Dios siempre cumple lo que promete, ¿cómo eso debería de fortalecer tu fe en esta tarde o mañana? Porque el Dios que actuó para cumplir sus promesas en ese día está presente hoy, activo, cumpliendo las suyas para ti y para mí. Quiero que no se te olvide eso. Navidad es un tiempo para recordar que el poder de Dios está activo
presente hoy en nuestras vidas. Y celebramos esa realidad hoy también cuando celebramos Adviento. Ahora, para Dios estar con nosotros, si Jesús es Emmanuel, y si significa que Dios está con nosotros, para que Dios pudiera estar con nosotros, ¿saben qué? El texto dice que Jesús tenía que nacer como un hombre sin pecado. No podías nacer como un hombre pecaminoso, porque un pecador no puede morir por otro pecador. Solo alguien sin pecado puede morir por alguien con pecado. Entonces, ¿cómo se hace para que alguien nazca sin pecado? Bueno, que no naciera de un hombre humano, sino que fuera formado por medio del Espíritu Santo. Por eso se necesitaba que fuera virgen, para que entonces la naturaleza de Dios, la esencia de Dios y la característica de aquel que dice el ángel lo formó santo, pudiera ser generado en el vientre de esa mujer virgen. Jesús, para poder morir en la cruz por nosotros y estar con nosotros, tenía que nacer sin pecado, ser recto, justo, perfecto delante de Dios. Mira lo que sigue diciendo el pasaje. Dice, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Estoy en versículo 27. María significa excelencia, excelente. Y dice versículo 28, y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida. Cuando dice favorecida, otra manera de decirlo, tú la llena de la gracia de Dios, tú la que tiene el favor de Dios. Esta frase, salve muy favorecida, el Señor está contigo, es traducida en una versión de la Biblia que se llama la Vulgata, que es traducida del latín al español. Y esta frase es puesta como María, la que tiene toda la gracia posible de Dios sobre ella. Y esta frase ha sido utilizada para decir que María es un ser humano, fue un ser humano superior espiritualmente que cualquier otro ser humano. Pero en realidad eso es porque se hizo la traducción del latín al español o del latín a otros idiomas y no del griego original. Pero si usted va al griego original, lo que le está diciendo es, salve María, el favor de Dios está contigo y va a permanecer contigo para lo que Dios te va a pedir ahorita, cuando te diga lo que Dios tiene planeado para ti. Es una declaración de apertura para calmar el espíritu, para que ella supiera que cualquier cosa que Dios le fuera a pedir, ella contaba, había sido depositado el favor de ella para poder enfrentar la prueba que se le iba a venir. No tenía que ver con ese tipo de, eso es una falsa enseñanza. María era una mujer pecadora como usted y como yo, pero es porque el Espíritu Santo fue el que formó a Cristo en el vientre, no porque María fuera especial, sino porque María simplemente le dio la naturaleza humana, el Espíritu Santo la santidad, no María. Eso es muy importante para aclarar lo que el texto está enseñando y lo que no, y espero que eso clarifique cualquier confusión. María, la mujer con una fe más madura en toda la Biblia, tan pecadora como usted y como yo, la madre de Jesús. Ahora sigue diciendo, salve muy favorecida, el Señor está contigo. Saben, María es una descendiente, vimos la semana anterior, prima de Elizabeth, y Elizabeth es descendiente de Aarón. Quiere decir que María es posiblemente de linaje levítico. El Mesías tendría el linaje levítico porque eran los sacerdotes, los mediadores entre el pueblo de Dios y Dios. Pero también dice la Biblia que el Mesías vendría de descendencia del rey David. Entonces, esto es sumamente importante, porque ahora está empezando a ser descrito cómo fue que Dios lanzó ese plan para poder traer la salvación. Y le dice, salve muy favorecida, el Señor está contigo. María había sido instruida, esto es una mujer muy joven,
Si podías ir a partir de los 12 años, María puede tener 12 años, puede tener 14, puede tener 15. No sabemos. Para Lucas no es importante que sepamos, entonces no es algo que nos deba de deslumbrar. Pero es una mujer joven. Y alguien podría decir de que una mujer joven sabe muy poco, que una mujer joven tal vez ignora mucho. Pero lo que sí sabemos es todo lo contrario que el texto está dejando saber. María es una mujer instruida por ser de linaje levítico. Entonces ella sabe sobre Isaías 7:14. A ella le han explicado lo que significa que una virgen conciba. A ella le han explicado qué quiere decir el día que Dios diga: yo voy a estar con nosotros, Emanuel. Es el día de la llegada del Mesías. Entonces, que el ángel venga y le diga: María, Dios está contigo, esa frase significa Emanuel. Y ella sabía que en el único lugar en la Biblia donde esa frase está es en Isaías 7:14. Entonces, esto conecta completamente el que María sabía lo que se le estaba diciendo. Eso muestra que María era una mujer entrenada en la palabra de Dios. La próxima semana vamos a estudiar su oración y su canto y su himno. Y ustedes van a ver la teología y la madurez bíblica que ella expresa. Esta mujer joven explica su fe como nadie lo ha hecho. Solo 2 mujeres en la Biblia, ningún hombre, mujeres en la Biblia han escrito oraciones tan bellas y tan llenas de conocimiento bíblico como María, y la otra es Ana, la mamá de Samuel. Y escriben estos cantos que son llenos de todo el gozo de conocer la salvación y conocer a su Dios. Es un ejemplo, son ellas 2 modelo para todo creyente, para crecer en madurez. Entonces el ángel sigue explicando. Le dice: salve María, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Y dice que María se turbó. Entonces, antes de eso, para Dios estar con nosotros, para Dios estar con nosotros, Jesús tenía que poder nacer sin pecado. Entonces, de ahí entendemos de que por eso sería concebida por una virgen, y por eso se necesitaba ser el Espíritu Santo el que formara a Jesús en el vientre de María, porque tendría las características del Espíritu Santo, la santidad de Dios. Entonces Jesús era completamente Dios y sin pecado, recto y justo delante de Dios. Así nació. Pero también Jesús era completamente un ser humano, porque nació de María, ser humano. ¿Tiene sentido? Creemos en Cristo, creemos en Jesús, 100% Dios, 100% humano. Dios no puede morir. Tenía que ser humano para poder morir y entregar su vida por nosotros, para que Dios pudiera estar con nosotros. Y esta es de las verdades más preciosas. Formada sin la ayuda de un hombre. Jesús fue formado sin la ayuda de un papá, sin la presencia de un papá. Jesús fue formado del vientre de una mujer virgen. Entonces, sabemos, no vamos a leer ese evangelio hoy, pero después, cuando esto sucede, Dios se le aparece a José, porque entonces José va a ver que su prometida, sin haber consumado el matrimonio, va a quedar embarazada. Entonces, para calmar ese temor o esa duda de José, Dios se le aparece en visión, en sueño, y le explica que lo que está pasando con María es la obra de Dios, no del pecado. Que lo que Dios está haciendo es para usarlos a ambos, para traer la luz del mundo al mundo, para que Él pueda estar con el mundo para la gloria de Dios. Y esa es la explicación que recibimos en Mateo o en otros evangelios, cuando se explica cómo Dios se le presentó a José para calmar su temor. Para Dios estar con nosotros, Jesús tenía que poder nacer sin pecado. Y para esto tenía que ser formado sin la ayuda de un padre, y para esto tenía que nacer del vientre de una mujer virgen. Entonces,
En el pasado, en la universidad, me acuerdo a alguien mofándose. Mofándose es como burlándose. Me acuerdo un profesor que era uno de mis mentores cuando le escribía yo que yo era un cristiano, ¿verdad? Entonces lo primero, me acuerdo, y él lo respeto grandemente, fue mi mentor en la carrera de ingeniería y me ayudó muchísimo, pero era una persona con problemas con la religión del todo, le costaba creer del todo. Entonces un día llegó y me dijo, no puedo creer que usted, un hombre de ciencia y con cerebro, crea en un nacimiento de una virgen, en un libro que dice la voluntad de un Dios que está presente y que lo creó todo. Un libro, un simple libro, creado por personas imperfectas. Pero mencionó a María y mencionó la concepción virginal. Saben, para serles sincero, cuando dijo eso, yo no sabía qué decir. Y yo le dije, hey Rafa, sí, así es. Eso es lo que yo creo. Esa es mi fe. Pero ahora, lo que les acabo de explicar es lo que llegué a entender luego. Era el plan perfecto de Dios. Por eso la frase va a decir ahí más adelante, para Dios no hay nada imposible. Para usted y para mí sí, un montón de cosas. Para mi amigo muchas cosas son imposibles. No pueden entrar en esta computadora simplemente. Pero para Dios no. Para Dios no hay nada imposible. Por eso tenía que ser virgen. Por eso no podía haber un papá humano. Por eso tenía que ser por medio del Espíritu Santo. Para poder, ¿qué? Morir en la cruz, pagar por nuestros pecados y poder venir a morar en nuestros corazones. Ese era el diseño y plan perfecto de Dios. Y de nuevo, es posible porque lo que hay permite que se vuelva eso posible es el poder supremo de Dios. El que lo creó todo tiene el poder para hacer de todo. Y ese es el Dios de tu fe y ese es el Dios de mi fe. Ese es el Dios de nuestras oraciones, el Dios que celebramos en Adviento. Para Dios estar con nosotros, Jesús tenía que quitar nuestros pecados entre nosotros y Dios. Entre nosotros y Dios nos separa el pecado. Jesús vino a quitar el pecado de entre nosotros y Dios. Un camino hacia Dios para tener una relación se llama quitar cualquier obstáculo, se llama la expiación de pecados. ¿Ha escuchado esa palabra? Eso es lo que significa. Si yo no podía llegar a Dios y estar con Dios, la expiación quita toda piedra, todo obstáculo, y la Biblia dice que era nuestro pecado. Entonces, para usted poder tener una relación con Dios, no hay otra manera. Si usted no clama la obra de la cruz por usted, porque si usted no cree en eso, el obstáculo sigue presente. La separación sigue presente. La muerte espiritual sigue presente. El corazón de piedra sigue presente. La única manera de que alguien pueda volver a nacer y ser un hijo y una hija de Dios es que ese estorbo sea eliminado de en medio. Porque así dijo Dios. Ni el agua, ni la mano de alguien, ni la oración de alguien, ni los sacrificios o obras de alguien van a quitar ese obstáculo. Dios dijo, solo yo lo puedo quitar. Y la manera es Cristo en la cruz en tu lugar. ¿Crees o no? Cristo tenía que nacer para venir a quitar nuestros pecados. Por eso celebramos los cristianos la llegada de la luz del mundo. Porque fue Él quien quitó el pecado entre nosotros y Dios. Y nos dio una posibilidad de ahora volvernos uno en unión con Dios. Para Dios estar con nosotros, Jesús debía quitar nuestros pecados. Pero también Jesús nació para reinar en nuestros corazones. Mira qué precioso. Dice el versículo 29. Ella se turbó mucho por estas palabras. Cuando dice turbar, es una preocupación profunda, pero no es una preocupación sin fe. Es simplemente porque ella sabe las implicaciones. Está en la primera parte del matrimonio, no en la segunda. Entonces, si ella concibe en la primera parte del matrimonio, ¿verdad? ¿Qué podría pasar?
Número 2, va a ser la mamá del Salvador del mundo, de Emanuel. Toda la implicación que eso puede tener para ella. Y dice que se perturbó, se turbó. Ahora dice después, pero esto no es una preocupación con pecado o falta de fe. Dice, ella se turbó por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Algo que me apasiona de ver a María es como ella inclusive se pregunta y medita en lo que está escuchando. En vez de dudar, se pregunta qué es lo que significa lo que él está diciendo, por qué me está hablando así. Y posiblemente ella se está recordando no solamente de Isaías 7:14, ¿verdad? Pero también se está acordando de lo que se le ha enseñado desde que era chica. Por ejemplo, en Salmo 119, meditaré profundamente y pesaré tus preceptos, Señor. Entonces ella medita, ella pesa lo que está escuchando. Y en el versículo 30 dice, y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. No temas, María, a lo que sabes que esto que acabo de decir te implica para tu vida, porque la presencia de Dios estará sobre ti y te ayudará a tomar este rol que Dios ha traído sobre tu vida. Dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. A este punto María está diciendo, ok, no he conocido hombre y voy a concebir un hijo. ¿Y eso cómo funciona? Porque como me explicaron, eso no es posible. Pero es una pregunta simplemente, bueno, sí, va a suceder, pero ¿cómo va a suceder si yo no conozco hombre? No era una, no te creo, Señor, que puedas hacer eso, como hizo Zacarías. Era más como, pero esto como que suena, no, ¿cómo será posible? De alguna manera lo hará Dios, pero no es tomada por Lucas como una acción de pecado, de falta de pecado que debe ser disciplinada. Más bien es como una pregunta correcta. Dice, concebirás en tu seno y darás a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, hablando de Dios el Padre. Y el Señor le dará el trono de su padre David. María sabe que está hablando del Mesías y que ella es esa mujer virgen sobre la cual el Espíritu Santo formaría al Salvador, a Emanuel, en su vientre. Ahora déjame llevarte, porfa, si puedes ir ahí en tu Biblia a segunda de Samuel. Al principio de la Biblia, antes de Reyes, de Crónicas, tienes segunda de Samuel. Y ese es el profeta Natán hablando a David. Y le dice algo sobre la luz del mundo, le dice algo sobre ese descendiente que vendría a reinar en la tierra para siempre. Samuel, segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. Y ahí por favor ve al versículo 8. Y lo voy a leer para ti. Segunda de Samuel, versículo 8, capítulo 7, versículo 8 en adelante. Los primeros 5 versículos es sobre David, los siguientes sobre su descendiente. ¿Y están allí? ¿Sí? Muy bien. Ahora pues, así dirás a mi siervo David, le dice Dios al profeta Natán. Así dice el Señor de los ejércitos, yo tomé del pastizal a ti, David, y de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, David, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y haré de ti un gran hombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Versículo 10. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo. Hablaba del templo de Israel, de la nación prometida a Israel. Y dice, y no será turbado de nuevo, ni los malvados los afligirán más como antes. Versículo 11. Desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, a ti daré reposo de todos tus enemigos, David. El Señor también, ahora pone atención, te hace saber que el Señor te edificará una casa.
cuando tus días se cumplan, o sea, cuando muera, y reposes con tus padres, levantaré a un descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa para mí, casa a mí, casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y los azotes de hijos de hombres. Esa es la representación del castigo de Dios sobre ese descendiente, por lo que ese descendiente tendría que sufrir para poder quitar los pecados del mundo. Mira ahora lo que dice el ángel. Será llamado hijo del Dios Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cómo es que Dios viene a reinar en el corazón de un hombre o en el corazón de una mujer? Y la Biblia explica que cuando creemos, reconocemos que Cristo murió por nosotros para rescatarnos, y leemos en la Biblia por medio de Pablo de que fuimos comprados con ese precio y ahora somos suyos. Habla de una unidad con Cristo, hay una unión con Cristo. Ya no vivimos para nosotros, hemos muerto a nosotros mismos, ahora vivimos para Dios. ¿No le suena eso como a rey, siervo, rey, esclavo? Y eso sucede cuando viene a reinar a nuestros corazones. Cuando nosotros creemos y confesamos nuestro pecado y creemos en su obra, una manera de decir perdóname, sálvame, también es: te entrego mi vida para que tú seas el rey sobre mi vida. Creer en Cristo no es solo como Salvador, pero creer en Cristo es también como Rey y Señor de la vida. Entonces el niño rey, el niño que nació, el adulto, se volvió, al hacer la obra que el Padre lo vino a enviar, se volvió rey de los corazones de aquellos que creen en Él. Y los que hemos experimentado que Cristo mora en nuestros corazones, le decimos a Él: nuestro Rey, nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor. Ahora, María de alguna manera sabe esto. Mira cómo sigue hablando. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo soy virgen. No está diciendo: dame una señal de que esto realmente es verdad. ¿Se acuerdan la semana pasada sobre Zacarías? Yo les decía: señor presidente, el ejemplo que les di la semana pasada, después de todo, señor presidente, demuéstreme que usted es el presidente. O sea, es un insulto a la persona que está emitiendo el mensaje. Ella no está haciendo eso. Ella está diciendo: ok, sí señor, así va a ser. Pero ¿cómo si si estoy virgen? Entonces el ángel le responde y le dice, el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, versículo 35, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lo que iba a producir, lo que iba a formar a Jesús en el vientre es el poder del Espíritu Santo. Dice: por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios no quiere decir que tiene la sangre de Dios. Hijo de Dios quiere decir que tiene esa relación con Dios, al que Dios mencionó en 2 Samuel. Yo seré el padre de él y él será mi hijo, y él reinará por mí en mi nombre en la tierra para siempre. ¿Sabe? Mateo 28 dice que toda autoridad me ha sido dada. Este es Jesús hablando. Mateo 28, versículo 18 al 20. Toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, el rey de la iglesia le dice a la iglesia: vaya y hagan discípulos míos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo he llamado a que ustedes obedezcan. Y yo les prometo, ese es el Salvador, la luz del mundo, dándote una promesa a ti y a mí mientras hacemos discípulos aquí en la iglesia. Dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Este no es como: vayan ustedes, yo desde aquí los cuido. Este es:
vayan y yo voy con ustedes porque estamos unidos. Y es la promesa más preciosa, activa hoy para todo cristiano. Dios está conmigo. Yo sufro. Si yo sufro, sufro con Cristo en mi corazón. Y es quien me ayuda a perseverar, es quien me ayuda a pasar por la prueba. Y esa es la realidad que celebramos también en Adviento. Pero no podemos irnos sin ver la preciosa acción y respuesta de María. Y dice el último versículo: Dios le da una prueba, le da una señal sin que ella la pida. Tu parienta, versículo 36, Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo. Y en el 6º mes, es el 6º mes de su embarazo, la que llamaban estéril. ¿Saben? María podía decir, ¿cómo va a suceder esto? El ángel le dice, para Dios no hay nada imposible. Nada más vuelve a ver a la que llamaban estéril, tu prima, ya va por el 6º mes de embarazo. Esto también sucederá contigo, aunque no haya un papá involucrado. 37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, aquí tienes a la esclava del Señor. Aquí tienes a la sierva del Señor. Dios tenía un rol para ella. Y la acción es, ese rol que tú tienes para mí, yo lo acepto porque te pertenezco, Señor. Tú haz conmigo como tú consideres. María sabía las implicaciones del Salvador viniendo al mundo. Había más profecías en los textos hablando sobre eso. Y ella dice, el rol que tú tengas para mi vida, Señor, yo no lo establezco, tú lo estableces y yo me someto y obedezco ciegamente. Entonces María le dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando escuchas eso, cuando escuchas algo como eso, yo soy la esclava del Señor, hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad. ¿Qué te dice eso a ti? ¿Qué me dice eso a mí? En tiempos en que celebramos a Cristo, yo estoy dispuesto en esta mañana a decir esto con verdad y sinceridad a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, soy tu esclavo, haz conmigo de acorde a tu voluntad. Tú puedes decir lo mismo que María hoy en esta mañana. ¿En qué área yo o tú en esta Navidad nos estamos batallando con dejar que eso sea cierto? Porque ese modelo de María para ti y para mí en esta mañana debe de exhortarnos. ¿Qué significa eso de que se haga? ¿Cuál parte de su voluntad no estás practicando? Que hoy su sumisión te da modelo a seguir. ¿Qué no estoy yo practicando, haciendo, diciendo, pensando? Que sería una expresión de someterme a su voluntad y ser un esclavo de Él. ¿Ve? Por eso se lo digo, el evangelio, la iglesia no es para autosuficientes. No es para orgullosos, es solamente para humildes y para mansos, no mensos, pero mansos. Lo que veo a María diciendo es, Señor, yo soy su instrumento, usted me quiere usar, úseme. Lo que yo veo a María diciendo, Señor, yo confío en que todo lo que usted hace es bueno, por lo tanto aquí me someto. Lo que yo veo a María haciendo es que acepta que para Dios no hay nada imposible y que Dios lo puede hacer. Lo que a ella le toca es obedecer. Muchas veces hemos hablado tenemos mandatos y porque queremos proveer, desobedecemos los mandatos. Eso no es ser esclavo de Dios. No hay ni un solo permiso para desobedecer, ni uno solo. Lo que necesita nada más es confiar en el Señor y tener fe. Señor, pastor,
es que yo tuve que escoger a este muchacho que es un no creyente porque no había ningún otro. Lo he esperado por años. Y este que no cree en Dios, es el único. Entonces, pastor, tuve que escogerlo. Mi hermana, usted no tuvo que hacer nada. Usted fue la que lo hizo y va a recoger los frutos de eso. Usted lo que tiene que hacer es confiar y obedecer. Y escoger un hombre de Dios solamente, maduro solamente, porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Pastor, es que si ofrendo a la iglesia, me quedo sin comer. ¿Ok? No creo. Porque el que da el mandato no es el que te está proveyendo y te protege. Entonces, todos aquí, cuando decidimos ofrendar, lo hacemos por fe de que Él proveerá. Solo del producto de nuestra oración, oramos al Señor cuánto. Y entre Él y yo, damos algo que sea sacrificial para que sea usado para su gloria, porque Él lo pide. A mí lo que me queda es confiar y obedecer. Entonces, María es el modelo de servicio humilde por lealtad y amor. Mire, usted estudia a Abraham y qué montón de errores de fe. Usted estudia a Jacob y ni para qué. Usted estudia a todos, a Pedro, y usted vio la falta de fe de Pedro. Usted se va con Pablo y usted también ve a Pablo. Todos los personajes de la Biblia, si hay uno sólido que usted no lo ve trastabillar o no lo ve ¿verdad? Como es María, la mamá de Jesús. No le llamamos la Virgen María, le llamamos María, la mamá de Jesús. Hay pasajes que hablan de que después tenía más hijos, entonces no se quedó virgen. Entonces le creemos a los textos. Entonces, porque los textos están describiendo eso, no le llamamos de la Virgen María, le llamamos la María, la increíble sierva del Señor, por supuesto. El mejor ejemplo de madurez espiritual, por supuesto. Pecadora, pecadorcita también. Y de hecho ahí hay un par de ejemplos. Pero claro que sí, modelo y ejemplo humilde de lealtad y de amor a Dios. Ejemplo no solamente para las mujeres, ejemplo para cada hombre cristiano. De mansedumbre, de sumisión, de ser esclavo o esclava del Señor. Precioso ejemplo y testimonio. Formado Jesús en el vientre de una virgen para cumplir la palabra de Dios. Mis hermanos, eso celebramos hoy. Sí, nos digan locos, para Dios no hay nada imposible. Dios abre ríos y mares. Dios levanta a muertos, Dios perdona los pecados, da gracia sin merecerlo, cura a leprosos, convierte a personas pecaminosas. Por supuesto que puede formar un hijo si Él se lo propone en el vientre de una virgen. Todo para la gloria de Dios, para que Dios pudiera estar contigo entre nosotros.